Bienvenidos a IDEPSoft, el conocimiento es compartido. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco el cálculo 1 y todos los temas que esta materia abarca, entre los que figuran, por ejemplo, las funciones, los límites y las derivadas, así como también un poco de las aplicaciones que tiene esto en la vida real. Así que bueno, comencemos. ¿Qué es el cálculo? Para tener una idea un poco general de lo que es el cálculo, como todos sabrán, es una rama de la matemática que estudia, digamos, unas cantidades siempre y cuando éstas dependan de otras. Si es que no queda muy claro, pues simplifiquémoslo. Digamos que es una máquina que transforma un número de entrada en un número de salida. Entonces, esas son más o menos lo que son las funciones. Y la historia del cálculo es pues antiguísima, ¿no? Tiene que ver incluso con problemas tan antiguos como determinar el área de un círculo, donde, por ejemplo, para los que quieran saber, los antiguos griegos intentaron poner figuras conocidas como cuadrados, triángulos o hexágonos y así figuras que ya estaban determinadas dentro de un círculo para poder calcular su área. Y lo que hicieron fue aumentar cada vez más los lados de los polígonos hasta acercarse lo más posible a un círculo perfecto. Entonces, indirectamente, digamos que hallaron el concepto de un límite, pero eso lo veremos más adelante. Y bueno, el cálculo en realidad tiene muchas aplicaciones. Se usa, por ejemplo, en el mundo financiero, se usa en la física. Si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, por ejemplo, en cómo la NASA calcula las velocidades de sus cohetes, cómo es que eh, varía una población, en fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con el cálculo. Así que bien, vayamos al primer concepto de todo lo que abarca lo que les menciono ahora, ¿no? Y precisamente son las funciones. Bien, para la gente que no sepa lo que es una función, vamos a imaginar que la función es una caja, una máquina, una caja negra, que como lo mencioné anteriormente, va a transformar un número de entrada en un número de salida. Esta caja siempre tiene una regla, una ley, y esta ley tiene que cumplirse siempre, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, nosotros imaginamos que nuestra entrada es un número x y que nuestra función eleva al cuadrado ese número x, entonces nuestro resultado va a ser un x al cuadrado. Imaginemos ahora que este número de entrada es un número 2, un número específico, y al elevarse al cuadrado, nuestro resultado sería pues 4, ¿no? Y así sucesivamente con el menos 5, 25, 100, 10.000. Entonces, esto en la vida real, ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, digamos una compra en el supermercado en el que haya un 30% de descuento en todos los productos, ¿no? Entonces ese 30% sería la función y el número de entrada sería el precio inicial de un producto que ustedes elijan, digamos algo que cueste 100 unidades monetarias, y si se le aplica un descuento del 30%, pues el resultado sería solo 70 unidades monetarias, que es lo que ustedes pagarían, ¿no? Entonces eso, digamos, es un ejemplo de la vida real de una función bien sencilla que cualquiera lo podría entender. En fin, las funciones se representan por esta escritura f paréntesis x paréntesis, lo que significa que es una función que depende de x. X es el número de entrada y todo junto, o sea, f de paréntesis x paréntesis es el resultado. Otra forma de representar esto sería mediante una y, una y, igual a x al cuadrado. En este caso la y es un equivalente del f de x, ¿no? Si desean, ahora mismo les voy a hacer una pequeña representación de todas las formas en las que se puede escribir una función. Bien, muchachos, aquí tenemos las representaciones de lo que es una función. En esta parte de aquí, como pueden ver, lo que tenemos es la representación mediante la fórmula, es decir, nos especifican cuál es explícitamente la ley que se cumple dentro de esta función. La función en este caso la he llamado f de x igual a x al cuadrado, y como lo mencioné anteriormente, la y, la y, es un equivalente del f de x, y bueno, también como son iguales, x cuadrado, ¿no? Esto simplemente lo he puesto para que se den cuenta de que f de x
y la y son exactamente lo mismo. Otra forma de representar funciones es mediante una tabla de valores. En este caso nos especifican que el número de entrada x son buenos números que les van a dar en lo que ustedes resuelvan, y el resultado f de x es precisamente el otro valor, ¿no? O sea, el 2 sería el 4, del 3 el 9, del 4 el 16, y con eso ustedes se pueden dar cuenta que la ley es precisamente elevar al cuadrado la entrada. Y por último, la otra forma de representar funciones es mediante gráficas. En este caso tengo un eje coordenado de x, y esto que ven acá que parece una u es la gráfica de la función y igual a x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, estas son las tres formas de representar funciones: mediante la fórmula, mediante la tabla, mediante la gráfica. Como adicional, podría ser de que en algún ejercicio les digan textualmente la ley que se cumple, la fórmula que se cumple. En ese caso tendrían que deducirla por el medio de por lectura, por comprensión de lectura nada más. Pero estas son las más clásicas. Bien, ahora hablemos un poco del origen de estas funciones. Como lo he puesto en esta diapositiva, las funciones vienen de la descripción de eventos reales por medio de la matemática. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? A que en el mundo real existen muchísimos ejemplos de cambio de por ejemplo, precios, de poblaciones, de fenómenos físicos y muchas otras cosas que pueden ser perfectamente descritas con matemática. Y en este curso estamos suponiendo, y lo digo para que lo tengan muy en cuenta, que el alumno o cualquier persona que esté escuchando esto tiene que saber el álgebra del colegio y todas las cosas que eso implica, ¿no? Tiene que ser alguien que conoce al menos las funciones algebraicas de suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces. También tiene que haber adquirido conocimientos de trigonometría, las funciones básicas de trigonometría, y si es que se le ha hecho un poquito complicado, no se preocupe con los exponenciales y logaritmos, que tal vez aquí se puede entender un poco mejor. Pero de todas maneras sí tienen que tener una buena base de lo que acabo de mencionar, al menos en álgebra y trigonometría, porque se darán cuenta más adelante que son cosas que se usan muchísimo, son muy comunes y son muy repetitivas en algunos casos. Ahora vayamos a ver más ejemplos, o bueno, al menos un poquito más gráfico, de todo el universo donde se aplican todos estos conceptos, ¿no? Veamos ahora, por ejemplo, y pensemos en casos propios. Los descuentos es lo más sencillo que uno puede ver, ¿no? Siempre que hay descuentos uno va a la tienda a comprar y aplicando una simple regla de multiplicación ya sabe cuánto va a pagar. Otro ejemplo muy común es la bolsa de valores. Si bien el comportamiento de las acciones es en muchos casos impredecible, lo que sí se puede estudiar son las tendencias al alza o tendencias a la baja del precio de acciones, y eso se representa mediante rectas, que son funciones bien sencillas. Otro aspecto muy importante es, por ejemplo, en la astronomía, la descripción del movimiento de planetas. Hace un momento comenté que la historia del cálculo viene incluso de los griegos, pero el que sentó las bases, el que digamos fue el que encontró la conexión y hizo todo esto más científico, lo del cálculo y sus reglas y todo, fue Newton. Y precisamente Newton lo que estaba intentando hacer era describir, explicar el movimiento de los planetas y sus velocidades. Entonces, para complementar lo de la historia del cálculo, como lo dije antes, los conceptos tal vez estuvieron sentados hace muchísimo tiempo, pero el que estableció el cálculo como una materia fue Newton. Y esto del movimiento de los planetas es precisamente una de las aplicaciones que se puede pensar en este momento. Y otra cosa muy interesante para todos los que estudian ingeniería es que el cálculo, las funciones, nos pueden representar magnitudes físicas como velocidades, fuerzas, aceleraciones y muchas cosas más. También se usa, por ejemplo, en electricidad y ya veremos más adelante toda la gama de aplicaciones que tiene, ¿no? Ahora, una función, como les estoy mencionando, no puede ser al azar, o sea, tiene que describir algo.
No solo eso, sino que una función está acotada. Así que ahora vayamos a ver dos conceptos muy importantes de las funciones. Dominio y rango. Entonces, ahora preguntémonos a qué cosa hace referencia esto, ¿no? Para tener un concepto sencillo, digamos que dominio hace referencia a todas las entradas que puede tener esta función, es decir, todos los X que podrían entrar a nuestra máquina transformadora de números, y el rango hace referencia a los resultados que esta máquina nos va a dar. Es así de sencillo. Supongamos, como en este ejemplo, que tengamos una función f de x que va a ser igual a un x más 2 y que además está descrita con lo que está en negrita, ¿no? Que x va solo puede tomar valores entre 0 y 5. Significa que nuestro dominio va a estar limitado a los valores de 0 a 5. X puede tener, por ejemplo, el valor de 1, el valor de 2, de 3, de 4, de 4.9999, 3.5 y cosas así, ¿no? Pero no puede, por ejemplo, tomar valor de 6. 6 estaría fuera del dominio. Y lo he puesto así porque, por ejemplo, hay muchos casos en los que no siempre se puede tener infinitos valores. Digamos, por ejemplo, que nuestra función describe la cantidad de días de un mes. Entonces eso está acotado, ¿no? No hay meses que tengan, por ejemplo, 40 días. Imposible. Entonces eso sería más o menos un dominio. El dominio te especifica qué valores puede tomar tu número de entrada. Ahora, si es que nuestra entrada está limitada, se podría deducir muy sencillamente que nuestra salida también va a estar limitada. Y lo que sucede en la mayoría de casos es que precisamente sí está limitada. Si es que volvemos a pensar en esta función f de x igual a x más 2 y tenemos en cuenta que el x puede ir de 0 a 5, al analizar todos los valores posibles nos damos cuenta que esta función solo puede tomar valores de 2 a 7. Estas salidas, o sea, todos los números entre 2 y 7 serían el rango. El rango hace referencia a los valores de salida. Por favor, ténganlo en cuenta porque esto es muy importante. Hay ejercicios donde se pregunta precisamente calcular o bueno, especificar el dominio y especificar el rango. Es un concepto bien sencillo, ¿no? Para tener una idea un poco más gráfica de lo que acabamos de hablar, dibujemos esta función. En este pequeño plano cartesiano he dibujado la función f de x igual a x más 2 de la diapositiva anterior y también he especificado su dominio. La línea azul es la que representa esta función lineal y como pueden ver abajo, del 0 al 5 es el dominio, es decir, el eje de las x, y del 2 al 7 sería el rango, es decir, el eje de las y, de la y. De ahora en adelante a la y la llamaremos simplemente y, por simplicidad nada más. Entonces, recuérdenlo, todos los valores que puede tomar la entrada x son el dominio, todos los valores que puede tomar la salida y son el rango. ¿De acuerdo? Así que ahora vayamos a practicar un poco a fondo lo que hemos aprendido hasta ahora. En el siguiente video haremos un breve recuento de cómo se grafican funciones y cómo se halla el dominio y el rango. No se olviden de suscribirse, darle like a este video y bueno, recuerden, IDEPSoft, el conocimiento es compartido. Y como nota adicional, la guía que estoy usando para desarrollar este curso es el libro de Stewart y bueno, cálculo diferencial e integral, por si es que les interesa. Bueno muchachos, los veo en el siguiente video. Hasta luego.